El día de hoy les voy a presentar la Asamblea Metternich y quién fue su creador. Bueno, el creador de esa asamblea se llamaba Clemens von Metternich. Él nació el 15 de mayo de 1773 en una familia aristócrata, que significa una clase alta. Esto lo llevó a que más adelante, durante su juventud, estudiara en las grandes universidades. Clemens nació en la frontera franco-austriaca, cerca del río Rin, pero que más adelante lo llevó a que se adentrara más al imperio austriaco, ya que el imperio francés llegó a invadir. Clemens, como bien se dijo, nació en una familia bastante rica. Eso lo llevó a que en sus estudios de universitario llegara a estudiar en las grandes universidades de Alemania. Eso más adelante llevó a un efecto en la parte política, militar y económica durante su propuesta internacional. Más adelante se casó con Evelyn, que básicamente ella le abrió las puertas a la gran diplomacia del imperio austriaco y sus contactos. Mientras que cambiaba radicalmente su carrera, llevó a que conociera y tuviera contacto con Napoleón Bonaparte. En 1814, con la caída del imperio y la República de Francia con Bonaparte, él invocó el Congreso de Viena. Ahí fue donde propuso su nuevo sistema internacional, que era básicamente volver a reestructurar y traer los imperios a su gran auge. Viendo que grandes ideales como el liberalismo y el nacionalismo, gracias a la Ilustración, empezaban a afectar esos gobiernos. Lo que propuso fue una reestructuración de los imperios donde se creara una cierta conexión y evitara que esas ideas y esas creencias llegaran a afectarnos. Con eso llevó a que Alejandro I y los otros cancilleres de los imperios crearan la Santa Alianza. Clemens von Metternich no creaba mucho que esa alianza funcionaría, ya que iba a haber conflictos entre las potencias. Básicamente, la Asamblea de Metternich fue uno de los sistemas internacionales que comenzó a regir desde el comienzo del siglo XIX hasta que comenzó la época de las revoluciones en las Américas, en Grecia y más adelante en América. Esto también generó una ayuda a que se reunificara lo que en ese momento es Italia y lo que es en ese momento Alemania. Básicamente, von Metternich le dio un apoyo de más al sistema internacional, generando un gran cambio durante la época. ¿Eso en qué consistió? En que las grandes potencias de la época, como Francia, como Austria, como Prusia, Inglaterra y más adelante Francia, se unieran y generaran un poder de equilibrio para evitar que las influencias de la Ilustración, con sus ideas de liberalismo y nacionalismo, tumbaran y derrocaran esos absolutismos de la época, y así poder sostener su sistema de gobierno, ya que la Ilustración hacía que se llevara la soberanía más al pueblo y no al rey, y que la misma población tuviera el control sobre ese gobierno. Bueno, excepto en Inglaterra, ya que la burguesía y el pueblo mismo habían limitado el poder. Eso que generó que las influencias de Metternich en el sistema internacional le dieran solo el poder al rey y a su gobierno en sí. Eso fue en lo que consistió en la Asamblea de Metternich, que solo las grandes potencias se generara un equilibrio entre ellas, evitando de que hubiera confrontaciones del pueblo y no generara un impacto más grande. También cabe mencionar que en el sistema Metternich aún se seguía utilizando prácticamente las partes de la Westfaliana, que eran las tres principales.
de la soberanía territorial, de la soberanía westfaliana, entre otras. Pero el único cambio que se hacía era la intervención directa de los imperios hacia un lugar específico para evitar la expansión de ellos. Con ustedes, Diego.